Física en la UAM presenta Tus experimentos, una serie de experiencias que te harán pensar sobre cómo la física puede explicar cosas que ocurren a tu alrededor. Hoy os planteamos la siguiente situación. Si dejamos caer un imán por el interior de un tubo metálico, ¿por qué cae mucho más lentamente que cuando no hay tubo o el tubo no es metálico? El imán tarda bastante más en recorrer el tubo metálico. ¿Hay algo que lo ralentiza? ¿Hay una fuerza de frenado? ¿Se puede seguir describiendo como un movimiento uniformemente acelerado? Si analizamos su movimiento en el interior del tubo metálico, podemos ver cómo la aceleración que sufría llega a desaparecer y el cuerpo cae con una velocidad constante. El movimiento no se corresponde a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero sí se ajusta a movimientos que sufren una fuerza proporcional a la velocidad, como el de un cuerpo en un fluido. Entonces, ¿cuál es el origen de esta fuerza? Comprobamos que el tubo metálico no es magnético. El imán no se pega a él. Sabemos que el tubo es metálico, lo que implica que es un conductor eléctrico. En la experiencia hemos visto cómo un imán, que crea un campo magnético, se movió dentro del conductor. Así que, para una determinada región, el campo magnético varió en el tiempo. Parece que el responsable de este fenómeno es la inducción electromagnética. Los dos principios fundamentales de la inducción son los siguientes. La ley de Faraday, que establece que un campo magnético variante en el tiempo produce un voltaje en un circuito cerrado. A su vez, la ley de Ampère muestra que una corriente eléctrica produce un campo magnético a su alrededor. Bien, enfoquémonos en un anillo del tubo y veamos qué ocurre. El imán, al caer, está creando un campo magnético que cambia con el tiempo, lo que genera una corriente eléctrica en el anillo. Esta corriente, a su vez, crea un campo magnético con una orientación similar al imán que cae. Si simplificamos los campos, podemos ver cómo se están acercando polos iguales, lo que genera la fuerza desconocida. Es más, cuando el imán atraviesa la espira, la corriente cambia de sentido, lo que cambia la orientación del campo magnético, preservando el sentido de la fuerza magnética. Este efecto ocurre en todo el tubo. El campo inducido es proporcional a la corriente, la cual es proporcional a la velocidad con la que varía el flujo magnético creado por el imán. Esto da lugar a que esta fuerza magnética dependa de la velocidad. Este fenómeno no ocurre en el tubo no conductor porque no hay cargas libres disponibles. Ahora nos planteamos el siguiente reto. ¿Cómo podemos magnificar este efecto? Puesto que el campo magnético inducido depende de la corriente inducida, que a su vez depende de la variación respecto del tiempo del campo magnético del imán, una solución sería reducir el diámetro del tubo, pues el campo magnético decae rápidamente con la distancia. Podemos medir cómo el imán tarda mucho más en recorrer el tubo más delgado. Pero una manera más eficaz sería reducir la resistencia eléctrica del material. La corriente eléctrica inducida es proporcional a la fuerza electromotriz inducida dividido por la resistencia, por lo que al reducir la resistencia eléctrica aumentará la corriente y por lo tanto la interacción magnética. También sabemos que la resistencia eléctrica desciende al enfriar un material, por lo que vamos a tomar la barra metálica y la enfriamos lo más posible. Si volvemos a dejar caer el imán por el tubo, podemos ver cómo tarda mucho más en recorrerlo. De hecho, tarda más del doble de tiempo que con el tubo a temperatura ambiente. Entonces, ¿qué ocurriría si utilizásemos un material con resistencia igual a cero, cuyas corrientes no disipan? Es hora de la experiencia extra. Los superconductores son unos materiales cuya resistencia es cero por debajo de una determinada temperatura. Vamos a comparar qué ocurre cuando dejamos caer el imán por un tubo de cobre enfriado a menos 77 grados con un tubo de un material que es superconductor a esta temperatura. Al dejar caer el imán, vemos cómo se queda flotando. La fuerza gravitatoria ha sido igualada a la fuerza magnética. A pesar de que está quieto, las corrientes inducidas se mantienen en el tubo, que son de hecho las que hacen levitar el imán. Podemos ver que si dejamos de enfriar el tubo, este pierde su superconductividad y el imán acaba finalmente cayendo. ¿Quieres saber más sobre este fenómeno? Pásate por nuestra página web. Tenemos material extra que te ayudará a entenderlo en profundidad. Y gracias por vernos.